Quizá para algunos sea una exageración hablar del nuevo siglo de oro, pero lo cierto es que la década de 1920 trajo una hornada de poetas que han quedado retratados no solo en las letras hispánicas, sino en la memoria colectiva de los españoles. Da igual que uno no sea lector habitual de poesía. La generación del 27 no es ajena a nadie. El trabajo de estos poetas tiene una vigencia que se mantiene a casi 100 años de la célebre fecha de la muerte de Góngora. Pero lo que tenemos asimilado como una generación todavía es un asunto puesto en duda. Atendiendo a la fecha de nacimiento de estos poetas, resalta el intervalo de tiempo, demasiado amplio como para encasillarlos apropiadamente. Comparemos el año de nacimiento de Pedro Salinas y el de Manuel Altolaguirre. Además de los 14 años que separan a los autores, destaca que el primero de ellos es más próximo a Juan Ramón Jiménez, poeta novecentista. Cabe añadir que en la denominada generación del 27 no hay una figura representativa. Entre los mentores de este grupo poético se encuentra el ya mencionado Juan Ramón Jiménez, quien más tarde terminaría repudiándolos. Algo que no resulta extraño si tenemos en cuenta la poesía que cultivaron estos autores. Era época de vanguardia, de lo que ya hablamos en nuestro análisis de Altazor, de Vicente Huidobro. En Italia surgió el futurismo, en Francia el cubismo, dadaísmo y surrealismo, imaginismo en Inglaterra y ultraísmo y creacionismo en el ámbito hispano. España, lugar de gran patrimonio poético, terminó adquiriendo parte de estas novedades sin dejar de lado su legado. Pero esta preservación de lo clásico no impidió la ola de movimientos que causaría el frenesí de la vanguardia. Sobre 1918, Europa se alejaba de la Primera Guerra Mundial. Surgía una nueva etapa de optimismo, en la que la gente buscaba olvidar los horrores de los últimos años. La creación literaria se vio influenciada por esta forma de pensamiento, algo que José Ortega y Gasset reflejó en la deshumanización del arte. Como destaca el filósofo, el arte de vanguardia no gustó a todo el mundo. Si bien esto es algo común a los nuevos movimientos que suceden a los anteriores, el vanguardismo fue más allá. Según Ortega, si todo lo nuevo es impopular, hay, en cambio, cosas que lo siguen siendo llegadas a la vejez. Hay músicas, hay versos, cuadros, ideas científicas, actitudes morales, condenados a conservar ante las muchedumbres una irremediable virginidad. Y es que la vanguardia no suponía romper con el modernismo, sino con todo lo anterior. Y esto cabe tanto para el arte como para la realidad misma. Algo que ya de entrada suponía una imposibilidad. Pero no por ello los poetas cesaban en su intento. Decimos poetas y no autores, porque la poesía y el teatro traían mayores dificultades al depurarlas de realidad. Por este motivo, estos géneros fueron tan poco cultivados en esta etapa. La poesía, dado que permite otras formas de expresión, fue la que más se vio beneficiada de esta deshumanización. La obra de Ortega fue la brújula de los nuevos poetas que acogían las corrientes vanguardistas de Europa. Comenzaremos este repaso de los poetas del 27 con Gerardo Diego, en cuya poesía vemos una de las características del nuevo arte propuesto por Ortega y Gasset: el afán de originalidad. Este rasgo es común a todos los movimientos, pero en la vanguardia la ruptura afectó a todo lo que hasta el momento era un poema. Surgen modificaciones en la rima y el tamaño de los versos, y los temas clásicos de la poesía desaparecen en beneficio de los más prosaicos. Incluso los signos de puntuación pierden todo el sentido lógico. La obra poética de Gerardo Diego reúne gran variedad de temas, metros, estilos y tendencias. Fue uno de los promotores de la vanguardia con su revista Carmen, pero no desdeñó la poesía tradicional.
Ello lo vemos en la influencia barroca de su antología poética en honor a Góngora. Veamos su visión del cielo en Nocturno, sacado del poemario Manual de Espumas. Destaca la ausencia de signos de puntuación de la que ya hemos hablado, pero además vemos su propuesta del cielo, adquiriendo las estrellas la cualidad de teclas de una máquina de escribir, metáfora llamativa por lo prosaico que puede resultar este aparato. Esto nos recuerda al futurismo, movimiento de vanguardia que buscaba la exaltación de los adelantos tecnológicos. Si bien en este caso se puede entrever la asimilación de las estrellas con la máquina de escribir o las teclas de un piano, en ocasiones la poesía de estos autores puede volverse más hermética. Si hay algo por lo que los poetas de vanguardia fueron repudiados fue por la poca claridad que ofrecían sus versos. Al ir en contra de lo popular, cayeron en la costumbre de hacer una poesía no apta para todo el mundo. Juan José Domenchina es uno de esos poetas que cayó en el hermetismo de vanguardia. El título de su obra, Elegías barrocas, no es casual. El barroquismo de sus poemas es notable. Véase el caso de Dánae, poema en el que ofrece su particular visión del mito griego. Recordemos a la joven, hija del rey de Argos, Acrisio. Tras conocer la profecía del oráculo sobre su muerte a manos de su nieto, el rey encerró a Dánae en una torre de bronce. Pero Zeus visitó a la joven en forma de una lluvia de oro que la dejó embarazada, con el hijo que cumpliría la profecía del oráculo. El arte, al separarse de la realidad, sufre un proceso de depuración. Es lo que se terminó por llamar poesía pura, una forma de expresión que deshumaniza el lenguaje. Pero no todos los movimientos vanguardistas tomaban esta exclusión de lo real. Veamos a Jorge Guillén, quien en su poesía pura tomó conciencia de temas como el de la fugacidad de la vida. En Tréboles observamos cómo se elimina la barrera idiomática para crear la rima. En este caso, la muerte, death en inglés, está acorde con la vejez a la que el hombre se ve sometido. La vida se le escapa al poeta, juntando en un solo verso pasado, presente y futuro. Tréboles se incluye en el poemario Que van a dar en la mar, título que proviene de las conocidas coplas de Jorge Manrique. Y mientras Jorge Guillén escribía sobre la muerte del hombre, otros poetas se decantaron por eliminar definitivamente su presencia del poema. De esta manera se depuraba todavía más la poesía, al dejar fuera al yo poético. En El cuerpo deshabitado de Rafael Alberti presenciamos esta desaparición del poeta. Curiosamente, el poema inicia con el pronombre yo, lo que le da una importante presencia en el poema, pero este desaparece rápidamente. Al final, lo que nos queda es un cuerpo vacío, un cuerpo, el del yo poético, pero ahora sin identidad alguna. Este poema se agrupa en la etapa surrealista de Alberti. Cabe destacar que el poeta, al perseguir la deshumanización del poema, estaba siguiendo los pasos de lo que más tarde sería su poesía social. Un tipo de poesía que, ya lejos de las vanguardias, ignoraba el yo poético, pero en favor del pueblo. Pese a su aislamiento de la realidad, algunas cosas de esta perduraron. Ya hemos destacado la presencia de elementos tecnológicos propios del futurismo. Este tipo de poemas están acordes al optimismo de los años 20, pero una vez pasado este éxtasis surgieron varias preocupaciones. Vicente Gaos, en su antología del grupo poético, destaca que, según Freud, la humanidad había sufrido a lo largo de la historia dos grandes ultrajes a su ingenuo amor propio. El de la física renacentista, que le enseñó que la Tierra no era el centro del universo, sino una insignificante partícula de él, y el del darwinismo, que le reveló el origen animal de la naturaleza humana. Ahora, el psicoanálisis le asestaba un tercer golpe, descubriendo al hombre que no es siquiera dueño de sí mismo. Esto podemos verlo en El egoísta, de Manuel Altolaguirre.
donde se destaca que era dueño de sí, dueño de nada. El denominado Benjamín de la generación del 27 es consciente de cómo la realidad escapa al dominio del hombre, el cual queda limitado a nada. Por este motivo, muchos de los poetas redujeron el significado de su poesía a la insignificancia. Así, los versos se convierten en un juego de palabras que busca no comprometerse, sino evadirse. Pedro Salinas dijo que hay que dejar que corra la aventura, con toda esa belleza de riesgo, de probabilidad, de jugada. Precisamente Seguro Azar se titula uno de sus poemarios. El poeta cultivó, además, lo que se ha llamado la lírica del vocativo, lo cual vemos bastante claro en este poema de La voz a ti de vida. Cuando Salinas dice vivir en los pronombres se refiere al yo, al tú, palabras que se repiten a lo largo del poema. Se trata de un texto amoroso, tema principal en esta etapa del poeta, pero cuando hace referencia a la amada, no habla de ella físicamente. En esta ocasión el pronombre extrae la versión más pura de la amada, deshumanizándola o purificándola en el proceso. En su búsqueda por eludir la realidad, los poetas trabajaron, como no, la metáfora. Pero esta figura adquiere especial relevancia en los poetas del 27. En este caso, la metáfora funcionaba como eje de todo el poema. Esto se ve patente en la obra de Federico García Lorca, quien en su Romancero gitano, su poemario más popular, da su propia personalidad al romancero tradicional. Lorca ofrecía una visión dramática a su poesía, algo que se entiende al consultar su carrera como dramaturgo. Es por ello que en sus libros podemos ver cierto atisbo argumental en el que la riqueza de sus metáforas se van sucediendo ante los lectores. En otros poetas ocurrió que el abuso de la metáfora convirtió al poema en una sucesión de imágenes. A este respecto destacan las siguientes palabras de Ortega y Gasset: el espejo de la belleza se ha roto en 1000 pedazos. Veamos Vega en calma, de Emilio Prados. Aquí suceden impresiones del paisaje que el poeta bien podría haber trasladado de su retina a las palabras durante su estancia en Cártama, pueblo de la provincia de Málaga donde escribió este poema. A lo largo de este recorrido, superficial, dado la cantidad de poemas y autores que han faltado, queda una cosa clara. La deshumanización del arte de la que hablaba Ortega y Gasset se llevó a la práctica por los poetas de la generación del 27, pero son patentes sus diferencias. Donde unos alaban lo prosaico de los avances mecánicos, otros ofrecían nuevas perspectivas del tema amoroso. Mientras unos abogaban por la eliminación del factor humano, otros ahondaban en la profundidad del hombre. Estos desmarques de lo que en principio constituían sus dogmas vanguardistas no son el fracaso de la generación. Al contrario, son el testimonio de una etapa ecléctica, en la que estos poetas demostraron el dominio de unas técnicas que servían tanto para romper con lo tradicional como para elevarlo a su máxima expresión. La costumbre es agrupar a estos poetas en lo que popularmente se conoce como la generación del 27, pero al final cada uno de ellos poseía una personalidad propia. Cualquier antología que se pudiera hacer solo será una muestra de la calidad literaria que alcanzaron cada uno de ellos.